aunque a distancia, reencontrarse muchos compañeros que hace años estamos ahí en las trincheras. Y también me alegro que han personas que no conozco. Ese es buen señal, porque significa que está habiendo renovación. Mire, en 15 minutos es más que un análisis, es una provocación. Es algunos tópicos que puedan ordenar un proceso reflexivo que después tenemos que hacer cada uno en nuestros países, en nuestras organizaciones. Entonces voy a tratar de ser bien telegráfico y ojalá logre compartir un poco de las reflexiones que hemos hecho acá desde Brasil, no solo en el MST, sino que en los espacios colectivos que tenemos acá en el Frente Brasil Popular y ahora en una amplia campaña por el Fora Bolsonaro. Bueno, primer tópico es que es muy difícil hacer un análisis de coyuntura en esos tiempos, porque es como estar en el medio del huracán y la persona pregunta, ¿y qué cambió? No, todavía no cambió, no se sabe qué malos los vientos, qué tumbó, qué no tumbó. Entonces estamos en el medio del huracán. ¿Y qué es el huracán para nuestro análisis? Es que estamos en una situación muy difícil porque las clases sociales no se posicionan a nivel internacional como clase. O sea, tú no puedes decir, bueno, la clase trabajadora en ese momento está haciendo eso, eso. No puedes decirle que la pequeña burguesía o la clase media está haciendo. Y tampoco la burguesía, porque la burguesía en cada país toma sus iniciativas propias. Entonces eso dificulta, porque creo que todos que estamos aquí en esa sala estamos acostumbrados, por todo lo que aprendimos con los clásicos, que el análisis de la correlación de fuerzas en cualquier sociedad siempre la debemos hacer por el comportamiento de las clases y no únicamente por lo que dicen sus líderes, como los partidos o el gobierno. Lo que altera la correlación de fuerzas, de ahí viene el nombre, es cómo las fuerzas de las clases se posicionan en los distintos momentos de nuestras historias. El segundo hecho del huracán es que a nivel internacional, más bien, solo los gobiernos se están relacionando o se contraponiendo, ¿no? Así aparece tres bloques claramente. El gobierno Trump, por sus intereses, el gobierno de Europa y Euroasia, con China, India, Europa, Rusia e Indonesia, que son las grandes economías de Euroasia, que hoy ya representan más del 40% de la economía mundial, mientras Estados Unidos se quedó alrededor del 15%. Por lo tanto, hay confrontaciones en la política internacional, pero más como gobiernos do que como intereses de pueblos, si decimos que pueblo es lo mismo que la clase trabajadora. Y el tercer factor que deja el análisis más difícil es porque todavía estamos desde hace años en un nivel de descenso del movimiento de masas a nivel internacional. O sea, no tenemos un proceso que las masas están en movimiento en todo el mundo, como quieren, como fue, por ejemplo, en la Segunda Guerra hasta la Revolución Nicaragüense. Ahí tuvimos 30 años de ascenso del movimiento de masas en todo el mundo, que resultó varias victorias revolucionarias y algunas derrotas. Ahora no, ahora estamos en descenso. Desde la derrota del muro de Berlín, de la hegemonía del neoliberalismo y del control que el capital financiero y las corporaciones transnacionales hacen en todo el mundo. Bueno,
Pero, aunque tenemos una confusión que nos dificulta analizar qué tendencia vamos, no tenemos elementos para levantar tesis sobre tendencias, sí tenemos elementos para analizar el que yo diría sería el segundo tópico, es que estamos viviendo una grave crisis estructural, que es grave porque es mundial. Y no se trata solo de una crisis puntual de un sector o de un continente. Es una crisis mundial y del modo de producción capitalista. O sea, aunque algunas empresas o bancos siguen con sus ganancias y siguen acumulando, pero el sistema capitalista como un todo está en crisis. Y voy a ello. Primero, la economía como un todo está en crisis. O sea, la economía desde el punto de vista macro no logra crecer y desarrollarse, producir bienes, ¿no? Segundo elemento, hay un profundamiento de la crisis social. ¿Por qué? Porque ese modo de producción, de organizar la vida, ya no resuelve los problemas fundamentales de las gentes, que son el alimento, el trabajo, empleo, la renta, la vivienda, ¿no? La educación, el agua. O sea, ese sistema no logra más resolver los problemas fundamentales de la gente. Y por lo tanto se transforma en un problema social gravísimo. Luego tenemos el problema ambiental, que no debemos ver por la apariencia de cambios climáticos, no sé qué. Hay una crisis ambiental porque el capitalismo en tiempos de crisis va a la naturaleza para se apropiar privadamente de los bienes comunes de la naturaleza y los pone como mercancía en el mercado, donde entonces se apropian de una renta extraordinaria fantástica. En eso están haciendo con el petróleo, con la minería, con el agua, con la biodiversidad, con la tierra, bueno, con todo lo que está ahí en la naturaleza. Porque los bienes de la naturaleza por la economía política no tienen valor, porque no son fruto del trabajo humano. Pero cuando las empresas privatizan su propiedad y los llevan como mercancías al mercado, ahí sí el precio de esas mercancías generan una renta extraordinaria fantástica. Nestlé, aquí en Brasil, saca una renta de 500% en el agua. Ya no quiere meterse en negocio de la leche, solo en el agua, porque en la leche sacan 13% de ganancia. Pero en el agua, 400, 500%. Sigo. Hay una crisis política instalada en todo el mundo. Y ojo, no es una crisis de gobierno. ¿Quién cayó, quién sube? Ni de partidos. Hay una crisis del Estado burgués. Esa forma inventada por el capitalismo industrial que se implantó con la Revolución Francesa, de un Estado burgués, tres poderes, elecciones, eso ya no funciona. Nadie de san conciencia puede creerse que tú, solo eligiendo un gobierno de izquierda, pueda cambiar o corregir la crisis. Entonces, hay una crisis del Estado burgués que está ahí instalada, ¿no? Y eso remete a que debemos pensar otro tipo de Estado, otro tipo de organización del poder político institucional. Y cuarta crisis es la crisis ideológica. O sea, aquella hegemonía que el capitalismo había creado durante 30 años, post-muro de Berlín, y el neoliberalismo, ahora se agotó. La crisis de la salud pública, del COVID, evidenció que el mercado no sirve para nada. La gente no buscó el hospital privado para curarse. La gente sabe que el mercado es una fantasía. Ahora se desnudó ese fetiche que decía Marx. Y también se está desnudando los falsos valores que el capitalismo
ponía en la cabeza, sobre todo de los jóvenes, del individualismo, del egoísmo, ¿no? Y del consumismo. Como si uno para ser feliz tuviera que ser así. Yo soy mejor que los otros, solo yo, y voy al shopping center a consumir, que ahí me quedo más feliz. Eso ya no sirve para nada. Entonces hay una crisis ideológica del capital que nos favorece. Bueno, ante esa situación de crisis, entonces, se profundizarán las contradicciones del capital con la gente. Y sobre esas contradicciones es que nuestros movimientos tenemos que poner ojo, seguir acompañando, para que en el post-virus, digamos que esa crisis de salud pública va hasta el final del año, que logremos las vacunas, o que nos quedamos en ese movimiento, algunos paran de trabajar, otros van, de acuerdo con las regiones. Pero independiente de la salud pública, la crisis que yo nombré seguirá y profundizando sus contradicciones. Entonces nosotros tenemos que nos preparar para agudizar aún más esas crisis, esas contradicciones, y tratar entonces de prepararnos para propuestas postcapitalistas. Ese yo creo que es el gran salto. Nosotros todos aquí estuvimos involucrados en la campaña contra el ALCA, estuvimos involucrados en el Foro Social Mundial, y el máximo que llegábamos era ser antineoliberales. Pero ahora no. Ahora la historia nos convoca a ser anticapitalistas. Y claro, por supuesto, antiimperialistas, antipatriarcado, antilatifundistas, que ya veníamos. Pero yo estoy convencido que ese periodo histórico, a pesar de la tragedia social que está haciendo, nos pone sobre la mesa la posibilidad de avanzar para programas postcapitalistas. Claro que eso no es solo voluntad de uno, y tampoco no se tiene noticia que algún capitalista se murió en una cama de hospital. O sea, el capitalismo va a tentar producir sus salidas. Y eso nos impone que tener claro que las salidas serán muy demoradas. Como fueron todas las crisis, aunque las otras crisis, mismo la del 29 o de la que vivió Marx en 1848, no fueron crisis tan profundas como esas, porque en general se mantenía el nivel de la economía, por lo general se mantenía en el hemisferio norte. Ahora es una crisis fantástica que involucra a todo el mundo. Y por eso la salida será demorada, 5, 10 años. Y serán salidas estructurales. Solo cambiar gobierno no resuelve. Si tengan alguna duda, pregunte a los argentinos que recién están ahí en el gobierno, o a Magdiel, que puedes hablar qué cambios se puede hacer, aunque la voluntad sería avanzar más rápido en México. Pero de nuevo, no es un problema de voluntad, o si quiere provocarlos aún más. Mismo en Venezuela, donde tenemos la hegemonía del poder político institucional, ¿qué cambios estructurales se puede avanzar? Muy pocos, porque los cambios no son de un país, son cambios de la estructura del capital en el mundo. Bueno, entonces, para ir encerrando, yo diría que ese periodo es difícil, pero es muy rico porque nos impone cambios. Y para prepararse para los cambios que yo creo deben ser postcapitalistas, porque en la prensa burguesa lo que leemos, leemos que, bueno, después de la crisis del virus será todo igual. ¿Qué será todo igual? No es posible seguir todo igual. Segundo, a unos dicen, vamos por un capitalismo verde. Tampoco. No es problema de garantizar las florestas, ¿no? O consumir menos plástico. O otros dicen, vamos por el keynesianismo.
el keynesianismo que ponía toda su fuerza del capital en el Estado fue un modelo productivo del capital industrial. Pero ahora estamos dominados por el capitalismo financiero y las transnacionales. O sea, no hay espacio para el keynesianismo. ¿Cómo tú vas a garantizar pleno empleo? Que era la tesis principal de Keynes. ¿Cómo? Aquí en Brasil ya hay, los digo para compartir, 88 millones de trabajadores adultos desempleados y 86 trabajando. Miren, más de la mitad del pueblo no tiene trabajo porque los capitalistas no quieren y porque ellos tienen sus ganancias en el banco y en la Nestlé y en la Monsanto y en la Cargill. O sea, no necesitan de 88 millones de trabajadores. O sea, para ellos poco les importa esa gente. Bueno, termino diciendo que frente a eso, entonces, hay muchos retos que tendremos que en los próximos años debruçarnos sobre ellos, como movimientos, como organizaciones políticas, como voluntad política del postcapitalismo. El primer reto es que tenemos que construir programas postcapitalistas. Ya esas nuestras plataformas un poco reformistas ya no servirán para nada. Segundo, tenemos que tener siempre claro que solo la lucha de masas puede hacer cambios. No es frente de partido, no es coaliciones, no sé qué, que por lo general solo juntan membretes. Solo la lucha de masas promueve los cambios. ¿Y qué nos dice la lucha de masas? Que aunque los obreros industriales sean los portadores de la socialización de los medios, hay otros actores en la actual coyuntura que serán decisivos. ¿Qué actores? Mire Estados Unidos. ¿Quién está tumbando Trump? ¿El Partido Socialdemócrata? No. Quien está tumbando es la juventud negra en la calle con el tema del racismo. Y eso es importante porque se volvió una bola para todo el mundo. Entonces, la juventud, los negros, las mujeres, los ambientalistas son los nuevos actores que pueden ser protagonistas desde que asuman un programa postcapitalista. ¿No? Tercer elemento, eso nos lleva también a pensar nuevos instrumentos organizativos. Las formas antiguas del capitalismo industrial que estábamos acostumbrados, sindicato, partido y movimientos, no serán suficientes. No es que lo vamos a poner en la basura, claro, hermano. Son importantes seguir con los movimientos, sindicato y partido, pero digo, no son suficientes para aglutinar esos nuevos actores que pueden tener un protagonismo. De nuevo, les comento cómo compartir experiencia. La única huelga que logramos hacer aquí en Brasil y contra Bolsonaro fue esa semana, el día primero. ¿Quién la hizo? Los entregadores de alimentos, con sus bicicletas y sus motos. Los tipos no tienen ni dónde encontrarse, se encuentran en la calle por los aplicativos que los juntaron. Bueno, entonces, tenemos que estar atentos a eso. Ahí está la juventud pobre de la periferia. Tercer tema. Cuarto tema. Tenemos que tener claro que ese periodo será de una profunda lucha ideológica con la burguesía y con sectores reformistas también de la clase trabajadora. Entonces, tenemos que poner mucha energía en la lucha ideológica. Eso significa ampliar los cursos de formación política. Eso significa meterse más en la comunicación de masas. Eso significa utilizar la cultura como instrumento de creación de hegemonía en la sociedad. La gente ya no quiere escuchar discursos políticos doctrinarios. La gente quiere concientizarse por la música, por la pintura, por la comida. Defender la comida nuestra culinaria es un acto ideológico hoy para enfrentar la Cargill, enfrentar las transnacionales que quieren nos poner comida toda empaquetada, padronizada.
Entonces, si tú te rebelas y quieres comida sana de acuerdo con nuestras costumbres, ya es un acto político ideológico. Bueno, entonces, también ya me pasé un poquito, Laura salió de la sala, fue al baño, entonces me aprovecho. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Por último, entonces, Laura, tenemos ahí varias iniciativas a nivel internacional, donde ALBA es, nuestra articulación aquí, es uno de nuestras pilastras más importantes para la articulación internacional. Entonces, los convoco, porque tenemos responsabilidad, no basta ir yo y Manuel y los compañeros de CTC y no sé quién más en las reuniones internacionales. Si ustedes no hacen el trabajo en sus países, estamos cagados. Y tenemos planificado una jornada antiimperialista para el 5 al 10 de octubre. Y ahora los indianos piden que anticipemos, ellos van a anticipar para el 2 de octubre porque es el día de Gandhi. Pero no es el día de Gandhi del pacifismo, es el aniversario de la primera gran huelga de India de la desobediencia civil. Todo a ver con la crisis nuestra, la desobediencia a este Estado burgués. Sin afán de querer hacer un programa mundial, el manifiesto comunista ya tenemos, pero sí tenemos que actualizar nuestras ideas. Y también estamos planificando aquí para Brasil, con ese encierro, hacermos una gran conferencia, quizá por el medio del año que viene, sobre la crisis ambiental. Y hacerla ahí en la Amazonía, porque incluso aglutina 8 países de América del Sur que tiene Amazonía, para profundizar ese tema de la crisis ambiental y cómo enfrentar el capital que nos está tomando la naturaleza y no nos quedarnos con esas ilusiones de sustituir el plástico por no sé qué. Los problemas de la crisis ambiental son gravísimos y están directamente relacionados con el movimiento del capital. Gracias, muchas gracias, yo, Pedro. Bien, compas, si les parece, para avanzar a partir, digamos, de los elementos que nos planteaba inicialmente yo, Pedro, nosotros y nosotras, habíamos preparado un informe de coyuntura regional, digamos que obviamente no busca ser específico en lo que sucede en cada uno de nuestros países, porque sabemos que nos sobrepasa, digamos, esa coyuntura y también por los tiempos y el tipo de reunión que es esta, pero sí queríamos con los compañeros y las compañeras del Observatorio de América Latina y el Caribe del Instituto Tricontinental en Buenos Aires, socializar con ustedes un informe que venimos haciendo mensualmente sobre la coyuntura en América Latina y el Caribe y que creo que nos puede tirar algunos elementos iniciales y generales para ubicarnos y después avanzar con los siguientes análisis de coyuntura. Vamos a tratar de hacerlo con el menor tiempo posible para poder ya pasar con los análisis de coyuntura de los 5 minutos por los países que mencioné. Así que inicialmente nosotros y nosotras queríamos compartir con ustedes algo, digamos que seguramente como lo mencionaba yo, Pedro, pero también como todos y todas deben saber precisamente por la realidad en sus países, que la pandemia, digamos, vino a profundizar una serie de crisis económicas y sociales que ya la antecedían, ¿no? En nuestra región. No es que, digamos, en respuesta a estos discursos de que la crisis vino con la pandemia, en realidad vino a profundizar una desigualdad que ya hacía parte de nuestra región y que además hemos conversado en diferentes reuniones y nuestros análisis de coyuntura. Sin embargo, digamos, la diferenciación también es cómo profundizan diferentes dimensiones de la vida de nuestros pueblos en nuestro continente y también cómo se ven afectados principalmente diferentes sectores de la sociedad en el marco de la pandemia, que obviamente pues, son los sectores más populares y más vulnerables de nuestra América. Ahí nosotros y nosotras avanzamos, hemos venido avanzando desde marzo, cuando fue la aparición de la pandemia en adelante, con estudiar de qué manera los países de nuestra región han tratado, digamos, el tema del coronavirus. Y nos encontramos, digamos, con 3 respuestas generales. Obviamente buscan encontrar rasgos similares, no es que es generalización, ni mucho menos, no se preocupen, no es que es la verdad absoluta, pero tratamos de encontrar algunos rasgos generales que se presenten en nuestra región del manejo de la pandemia, ¿no? Uno de ellos o 2 de ellos responden, digamos, o hacen parte de la respuesta neoliberal a la pandemia.
Unos que lo que buscan es justamente la profundización del neoliberalismo y llevar adelante aquellos avances o intentos de ajuste y reformas económicas, laborales y sociales que se intentaron hacer durante el 2019, pero que dado la gran cantidad de movilizaciones que hubo en nuestra región, pues no se pudieron profundizar y aprovecharon el contexto de la pandemia y la necesidad del aislamiento para profundizar en ellas, ¿no? En ese caso nos encontramos, por ejemplo, lo que sucede con los compañeros y las compañeras en Chile, en Ecuador, en Perú, que efectivamente los gobiernos han logrado avanzar con esa agenda neoliberal a partir, digamos, de lo que se vive en la pandemia, ¿no? Y de la necesidad en ese marco. Después, los gobiernos que han respondido de manera neoliberal, pero no solamente para profundizar ajustes económicos, sino también para profundizar las represiones. Es el caso, digamos, paradigmático en nuestra América, además, digamos, del caso boliviano, que está en el marco de un golpe de Estado, el caso del Salvador, ¿no? Nosotros y nosotras consideramos que todo lo que viene simbolizando a Nayib Bukele como una persona, digamos, influencer o mediática, joven, de la no política, pero que en realidad está correspondiendo con un fortalecimiento de esa idea autoritaria y represiva del Estado y donde inclusive se viene desarrollando un plan nacional de seguridad que le brinda muchas más facultades a las Fuerzas Armadas y que en este contexto, digamos, ha desarrollado diferentes violaciones a los derechos humanos. Entonces, en ese marco, digamos, de las dos primeras respuestas neoliberales, nos encontramos, por otro lado, con la respuesta de los gobiernos progresistas, en algunos casos, y revolucionarios en otros, con algunas respuestas, digamos, diferentes a la idea de esa dicotomía que nos plantean los medios masivos de comunicación y la derecha, que es salud o economía, ¿no? Creemos que en nuestro continente hay diferentes experiencias en los gobiernos que buscan superar esa falsa dicotomía y mostrar que no es o lo uno o lo otro, sino justamente encontrar las soluciones, lógicamente, en un marco de una crisis sanitaria de estas características. Entonces, en ese lugar, obviamente, encontramos el caso paradigmático de Argentina como uno de los ejemplos, digamos, de una decisión de cuarentena previa, de unas decisiones políticas alrededor de la protección de los derechos de las mayorías y más vulnerables, lógicamente con contradicciones hacia adentro. Por eso insisto, no busca dar, nuestro comentario no busca dar una descripción exacta y minuciosa de lo que sucede en los países, que sabemos obviamente hace parte de esa contradicción de la que nos hablaba Joao Pedro, pero sí diferenciado, digamos, de esto que mencionábamos anteriormente. Y por supuesto Venezuela y Cuba, que se plantean ya en un lugar justamente desde gobiernos revolucionarios que, poniendo esta idea de la vida sobre el capital, priorizaban justamente la necesidad y se ve, digamos, cómo funciona un Estado cuando está organizado a partir también de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales y cómo a través de esas estructuras es posible, por ejemplo, asistir una pandemia de estas características y en sus casos, obviamente, evitar una mayor propagación diferente de cómo sucedió en los países más neoliberales de nuestra región, ¿no? Adicional a ello, mencionar dos elementos que a nosotros nos parece importante. Uno, lo que significó para la población carcelaria de América Latina, de la mayoría de los países de América Latina, la pandemia. Unas personas que están hacinadas en estados, digamos, sin ninguna garantía de protección a su salud, con condiciones de enfermedades de muy fácil contagio, no solamente el coronavirus, sino la tuberculosis, y que hacen parte, como sabemos, la gran mayoría de la población carcelaria en nuestra región hace parte de las clases populares de nuestra región, ¿no? No sabemos que aquellos que están presos por delitos de corrupción o que hacen parte de las clases altas de nuestra sociedad, muchas veces lograron acceder a la casa por cárcel o lograron acceder a otros beneficios que no los ponen como en vulnerabilidad ante la situación del coronavirus. Y por otro lado, la preocupante situación de los pueblos originarios de la Amazonía en nuestro continente, que en todos los países que tienen territorio de la Amazonía es preocupante la cifra de contagiados en la región, ¿no? En la Amazonía puntualmente, teniendo en cuenta que es un lugar donde se encuentran pueblos originarios que sobreviven 700, 800 personas por cada pueblo y que cada contagio para un pueblo originario implica una pérdida, digamos, una amenaza a la supervivencia de esas comunidades originarias. A la fecha que relevamos el informe, más o menos 20.000 personas pertenecientes a pueblos originarios ya estaban contagiadas de coronavirus, teniendo en cuenta que son regiones donde tampoco tampoco hay hospitales, no hay unidades de cuidados intensivos y obviamente tampoco se desarrolla, digamos, una atención
de vida de los estados en los diferentes países que tienen territorio en la Amazonía. Eso nos parecían dos elementos muy importantes y por supuesto pues lo que implica también en el caso puntualmente de Ecuador y de Colombia estos ajustes, el avance de los ajustes a partir de los gobiernos y la amenaza, digamos, a la clase trabajadora y a la conquista de sus derechos en ese sentido, ¿no? Por otro lado, también nos parece fundamental comentarles a ustedes que para nosotros y nosotras es un reto también incluir, digamos, a todos los países en un informe que tiene que ser corto, pero tiene que dar cuenta y es, digamos, bastante más complejo, pero que también nos permitió en su caso el avance del análisis, encontrar de alguna manera unos rasgos comunes en nuestra región, ¿no? Obviamente hay países que no menciono no porque no sean importantes, sino precisamente por esta necesidad de decirlo corto tiempo, etcétera, así que desde ya pedimos disculpas previamente por no mencionar algunos de los países. Voy a darle paso 5 minutos a Fernando, que es uno de los compañeros con los que estamos nosotros en el informe y en el observatorio, para conversar puntualmente de cuál ha sido el rol de los movimientos sociales, nosotros y nosotras en esta región, en el marco de la pandemia y también de la realidad de otros de nuestros países. Dale, Fer. ¿Qué tal, camaradas? Bueno, es un gusto, muchas gracias por la invitación. A muchos y a muchas los conozco desde hace varios años y es un gusto reencontrarlos aquí en este evento y sobre todo ver la vitalidad de este espacio en un momento muy complejo, muy difícil para nuestros pueblos, que bueno, expresa y representa y articula una cantidad de compañeros, de compañeras y de organizaciones que son las organizaciones que realmente están dando la pelea en los territorios. Bueno, como decía Joao Pedro y también un poco Laura, es muy difícil hacer un análisis en tan poco tiempo. Simplemente lo que hacemos es presentar algunas características muy generales y lo que tenemos para decir respecto a este tema que introducía Lau es que obviamente la situación de pandemia y de cuarentena en muchos de los países, auspiciada desde el Estado o en algunos casos por los propios pueblos ante la ausencia estatal, obviamente que condicionó la dinámica de la lucha de clases y en principio hacia marzo y principios de abril obstaculizó directamente la posibilidad de hacer acciones directas, ¿no? Pero incluso registramos que en ese contexto tan complejo hubo una serie de actividades para destacar, como por ejemplo los panelazos o las protestas en Brasil respecto al gobierno de Jair Bolsonaro, que duraron varios días y que seguramente cuando se aborde el tema particular se podrá extender más el compañero o la compañera que lo haga. Pero además también nos gustaría destacar que ya hacia mayo y en particular en este mes que cerramos hace pocos días, en junio, sí se activó en varios de los países una serie de protestas, de acciones directas, a pesar de la situación de pandemia que en este momento está atravesando de una manera muy fuerte a toda la región, que de hecho la convierte en el epicentro a nivel mundial, como todos y todas sabemos, ¿no? Y ahí, bueno, rápidamente citar protestas en Centroamérica, en varias de los países, las protestas de banderas blancas, movilizaciones muy fuertes en Chile, también en Bolivia. Ahora me voy a extender muy brevemente sobre estos dos países porque nos parecía importante. También en Argentina hay protestas y además en muchos de estos países no solo hay movilizaciones o exigencias del Estado, sino que lo que se registra es una gran cantidad de acciones de solidaridad que son los que de algún modo permiten que, a pesar de la crisis terrible que implica la pandemia en términos sanitarios y sobre todo en términos económicos, bueno, las comunidades puedan sobrevivir o puedan atravesar de una manera menos mala esta situación. Y en eso registramos, bueno, el sostenimiento a comedores, a iniciativas de distribución de alimentos. De vuelta en Brasil hay una experiencia muy interesante que seguramente se abordará con más detalle y con más conocimiento en la parte respectiva, pero en general en todos los países. Respecto a la situación particular, me gustaría comentar muy brevemente la situación en Chile y en Bolivia, porque no son de los países que se van a hablar puntualmente después, según entiendo, y nos parecía que era importante. Por un lado, la situación de Chile, porque como sabemos, el año pasado, de algún modo a partir del 17-18 de octubre, los y las jóvenes iniciaron una protesta que se extendió rápidamente y que tuvo mucha significación, no solo para el país en particular, sino para el ideario de que el modelo neoliberal
desarrollaba avances para todo el conjunto social con mucha estabilidad, ¿no? Que era un poco lo que nos querían vender en el resto de los países respecto al modelo chileno. De hecho, el presidente Piñera había planteado que era un oasis o un paraíso pocos días antes, y las protestas vinieron justamente a poner en crisis esto. En relación a este país, para destacar, bueno, en primer lugar, la postergación del plebiscito hacia la Asamblea hacia la Asamblea Constituyente, que estaba previsto para los primeros meses del año, para abril, y que se postergó para el 25 de octubre. Y también plantear una alerta respecto a la posibilidad de que el gobierno y los sectores de la derecha intenten postergar o anular, seguir postergando el plebiscito, porque evidentemente no quieren cambiar la Constitución en el sentido que la población mayoritariamente lo está planteando. Y en este contexto también hay que destacar la permanencia de las protestas. Ayer hubo una serie de actividades de movilización muy fuertes en un montón de ciudades. Hoy justamente lo estaba leyendo en Resumen Latinoamericano, que está haciendo una cobertura muy buena de lo que viene pasando en este país, y que fueron duramente reprimidas, como es habitual, por los carabineros. En relación a Bolivia, porque ya no me queda más tiempo, decir simplemente, y acá bueno, hay compañeros y compañeras que van a poder profundizar mucho mejor en el debate de la reunión que ustedes tienen por delante, pero que se trata de una situación clave para todo el continente. Todos y todas sabemos la importancia que tuvo el golpe de Estado en Bolivia y la importancia que puede llegar a tener la posibilidad de que el MAS IPSP pueda triunfar en las elecciones, que también fueron postergadas, estaban previstas para mayo y fueron postergadas por la pandemia para el 6 de septiembre. Fueron postergadas con la oposición del gobierno, del sector que encabeza la dictadura, del sector de Yanine Áñez, que no estaba dispuesto a ir a elecciones, justamente porque todas las encuestas lo que registran es que hay una gran cantidad de la población que quiere acompañar el proyecto del MAS y quiere salir de la dictadura con el apoyo a la candidatura de Luis Arce y de David Choquehuanca. El sector de Mesa, que es el candidato que salió segundo el año pasado y que intenta llegar al balotaje en estas elecciones, en principio estuvo de acuerdo con la postergación y finalmente se fijó para el 6 de septiembre las elecciones. Y ahora la novedad, que es de las últimas horas, es que ante la situación de debilidad que tiene la derecha eventualmente en un escenario electoral, y obviamente lo que implicaría para todos los pueblos del continente y para el imperialismo también, la posibilidad de que el MAS triunfe en las elecciones, lo que están intentando es, por un lado, articular una candidatura única de la derecha que puede llegar a reunir a Áñez y a Mesa o algún acuerdo por el estilo. Eso se está por ver, pero el ministro del Interior hace pocas horas anunció que esta semana entrante va a haber novedades en ese sentido. Y el otro elemento que creo que hay que tener muy en cuenta en los próximos días es la posibilidad de que se ilegalice la candidatura de Luis Arce, que están intentando, mediante el lawfare, hacer una operación para criminalizarlo y para acusarlo de corrupción, y que incluso en un extremo intenten ilegalizar al propio instrumento político que es el MAS. Me parece que eso es un tema central para nuestros pueblos y que evidentemente de aquí al 6 de septiembre va a cobrar cada vez más volumen y va a tener que llevarnos más análisis y también una política activa de solidaridad, como ya se ha hecho en anteriores ocasiones. Para cerrar, simplemente comentar que en varios de los países de la región, bastante fuertemente en Argentina, aunque ahora está bastante frenado, hay un debate, también en Chile, hay un debate respecto a la posibilidad de que los súper ricos o las personas de más de $1 millón o de 10 millones de dólares, de acuerdo a cada situación, paguen un impuesto extraordinario de acuerdo a su capacidad contributiva, y es algo que de algún modo simboliza esta tensión sobre quién paga los costos de esta crisis, y también puede llegar a ser un elemento de debate y de batalla de ideas que, más allá de lo importante que puede ser esa redistribución de riqueza, también puede ser importante en términos justamente de perfilar cuál es la salida para los pueblos a esta crisis. Buenas tardes. Quien habla es Carlos Rogelio.
buenas tardes, de Brasil, de la capítulo ALBA, y yo soy de la Dirección Nacional de la CTV, Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil. Los informes de Brasil no son muy buenos, pero son la realidad de la sociedad brasileña. Estamos en una crisis sanitaria, económica y política al mismo tiempo, né? La pandemia de la COVID-19 atingiu nosso país muito fortemente. Do continente americano, somos o segundo, mundialmente também, em mortes por la COVID. É uma completa abandono do governo, de los grandes setores que apoiaram Bolsonaro com a saúde do povo brasileiro. Então, é uma realidade muito triste para nosso país, por conta do passado que nós já tivemos com os presidentes Dilma e Lula e as políticas sociais que eles implantaram no país. Pero não só é uma crise sanitária, uma crise econômica, com desemprego muito alto, baixo crescimento e sem projeto de desenvolvimento. O presidente atual não tem projeto de desenvolvimento para o país, não tem projeto de educação, de saúde. O ministro, a sala de ministro entra, não há projeto para os dois setores mais importantes do país, a saúde e a educação. Quanto aos trabalhadores, o Congresso Nacional aprovou uma lei que garantiza os salários de los trabalhadores mientras o país está em pandemia. Projeto de los deputados, de senadores, para que complemente o salário de trabalhadores, o projeto de lei 936, que as empresas pagam só 30% de los vencimentos de los salários e o governo federal paga 70%. Uma lei aprovada por iniciativa dos partidos de esquerda e por pressão foi aprovada e sancionada pelo presidente. A extrema-direita é a crise política em o poder, uma escalada autoritária, estímulo a grupos neofascistas. Em Brasil é muito evidente a ação dos setores neofascistas, não só no governo, mas também nos setores militarizados do Estado, do Exército, Marinha, das Forças Armadas. E também uma crise ambiental, que também falou João Pedro, que é a completa destruição da natureza brasileira em serviço das grandes empresas. Pero há uma esperança, há uma grande campanha pela unidade e na campanha fora Bolsonaro. A unidade das organizações, amplios setores democráticos da sociedade e movimentos populares, que abarca, que abrange, que tem na sua composição os mais variados sindicatos centrais sindicais, os mais variados pueblos, as frentes Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e, principalmente, as organizações dessas frentes e dessas centrais que compõem o capítulo ALBA de Brasil compreendem também a necessidade dessa unidade da campanha fora Bolsonaro. Então, diante dessa ampla unidade, nós tivemos várias agendas, manifestações isoladas de setores, por exemplo, os trabalhadores da área de saúde pegam cruzes e vão numa praia, numa praça e fazem os seus protestos. Como falou João Pedro, quarta-feira, lunes, martes, miércoles, miércoles passado houve uma manifestação dos trabalhadores de entregas de aplicativos. Então, são reações que acontecem no Brasil por conta dessa crise acumulada, crise econômica, política e sanitária. Existem outras iniciativas, como, por exemplo, na campanha fora Bolsonaro, há várias táticas. E uma delas, várias delas,
por ejemplo, el impedimento del presidente Jair Bolsonaro. Hay una campaña, que el término en inglés, impeachment, por lo que pasa, el impedimento, sacar fora o atual presidente. Sim? Então, há uma campanha nesse sentido. Há também uma campanha pela cassação da coalizão do presidente de vice, de Bolsonaro e Mourão, que foi elegido em 2018, por conta de campanhas, por conta de métodos de fake news, métodos de alterar o ciclo das leis que regem a eleição brasileira. Há uma iniciativa do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que também é muito forte junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que o boleto, a coalizão Bolsonaro-Mourão seja desfeito. Então, há também essa iniciativa. E várias iniciativas dos movimentos populares, dos sindicatos, das centrais sindicais, com a agenda, por exemplo, hoje há uma jornada nacional em Brasil pelo Fora Bolsonaro, que é essa campanha virada Brasil pela democracia, dos dias de hoje e amanhã, em várias iniciativas culturais, artísticas. Há também uma iniciativa por direitos já, para que os direitos dos trabalhadores e da sociedade não sejam sacados por o governo de Jair Bolsonaro. Há também uma ampla mobilização dos vários segmentos de mulheres, segmentos dos indígenas, do movimento, como bem falou outros companheiros, movimentos contra a discriminação racial. O caso do norte-americano também é muito similar no Brasil, com uma população de mais da metade de população negra e indígena. Há uma repressão muito grande, muito forte contra as populações negras no Brasil. Então, todos esses segmentos han reagido contra essa ofensiva de Jair Bolsonaro. E, novamente, há uma campanha pela Fora Bolsonaro, que na semana seguinte, em sábado e domingo, na próxima semana, que é um tuitaço, dia 10 de julho, e há panelaço com as panelas a bater nas ventanas das casas, das habitações, nos dias 10 de julho. E só no dias 11, uma grande plenária nacional, com a perspectiva de mais de 1.000 pessoas de todo o Brasil, de todos os segmentos, de toda essa frente ampla em defesa da democracia e contra Bolsonaro, com essas duas ou mais táticas para cerrar o governo Bolsonaro na próxima semana. Além de que, como falou um companheiro, há várias iniciativas, como, por exemplo, uma plataforma emergencial, que são iniciativas para tirar o Brasil da crise. Há uma ampla e massiva campanha de solidariedade com entidades, com pessoas do campo político e sindical, de ajudar as pessoas que têm hambre. Então, é uma ampla campanha de solidariedade com cesta de alimentos para as pessoas que necessitam. E, no mais, também uma campanha também por a saúde, da segurança pública e uma articulação, por último, das organizações de mulheres que também participam ativamente desta campanha. Pero esses 5 minutos é muito pouco e são essas as informações. E a Nalu quiser complementar também do Brasil diante dessa crise sanitária, econômica e política que nós estamos vivendo. Graças. Perfecto, compañero. Muchísimas gracias. Nalu, ¿tú tienes algo para complementar en 9 minutitos? No, yo creo que Rogerio fue muy feliz para poner todo y de hecho lo que estamos poniendo como central es esta ampliación de la campaña Fuera Bolsonaro, pero siempre, como dijo él, haciendo esto vinculado a lucha contra la pandemia, tanto con las acciones de solidaridad, el programa emergencial
y también con una campaña, fue lo único que se olvidó, para tasar las grandes fortunas, que también estamos con este debate acá. Pero siempre con el debate que aún no podemos estar masivamente en las calles, por eso es elección de actos simbólicos como las cruces que le ha hablado. Entonces, ahí estamos y también invirtiendo en el tema de la comunicación. Como ustedes saben, también estamos teniendo un programa que se llama Central de Brasil, de 15 minutos al día, de las 8 a las 8:15 de la noche, y es ese intento de tener una comunicación unitaria de los movimientos. Eso, gracias. Hola a todos. Soy Layan de Estados Unidos, de la organización PEP, Proyecto Educación Popular, y estoy asistiendo hoy en el lugar de mi compañera Claudia de la Cruz. Ella pide sus disculpas y manda sus saludos a todos. Ella tenía que asistir en una manifestación y yo voy a compartir nuestro análisis en su lugar. Disculpa mi español, soy árabe y no soy hispanohablante, entonces voy a hacer lo mejor que puedo. Ok, aquí estamos completando la cuarta semana de los levantamientos antirracistas en medio de una crisis económica y de salud. Ha sido una combinación de asesinatos policiales y las condiciones socioeconómicas y políticas subyacentes que han dado lugar a la revuelta popular sin precedentes. La magnitud de estas protestas es desconocida. Han sucedido en los 50 estados, en más de 3,000 ciudades y pueblos en todos Estados Unidos, y protestas de solidaridad en todo el mundo. Estamos también entrando en nuestro cuarto mes de la crisis de salud, y Estados Unidos sin duda ha tenido la peor respuesta a la crisis de salud. Ha revelado la brutalidad del capitalismo. Todavía estamos reportando entre 40 y 50,000 casos de nuevas infecciones por día, y actualmente tenemos más que 100,000 muertos. En los últimos 4 meses, más de 48 millones de personas han quedado desempleadas, y decenas de millones de personas, inmigrantes, personas sin hogar, trabajadores que no forman parte de la mano de obra formalizada, que no califican para solicitar un seguro de desempleo. Al mismo tiempo, como una de las contradicciones a destacar son los activos de multimillonarios estadounidenses, que han crecido en 637 mil millones. El Congreso y el Tesoro Federal han gastado más de 5 billones de dólares en rescates financieros. El 80-50% de ellos se han otorgado a empresas, dejando atrás a millones de personas de la clase trabajadora. Se han reportado cientos de huelgas de trabajadores en todos los Estados Unidos desde el 1 de marzo para exigir equipos de seguridad y beneficios de licencia pagada. El mes pasado, los medios informaron que el movimiento de la vida de los negros era más popular que Trump, y los demócratas seguramente están explotando eso y intentando posicionarse. Hay una crisis política. El gobierno, sus instituciones y políticos están experimentando una crisis de legitimidad. Tanto los demócratas como los republicanos están haciendo todo lo posible para reorganizarse, y no han podido mejorar las condiciones materiales de la mayoría y no pueden proporcionar soluciones a esta crisis. Como resultado, estamos viendo una mayor violencia y represión. La ofensa imperialista también ha aumentado contra Venezuela, China y Cuba durante este tiempo, como una forma de afirmar su poder imperialista, demonizar proyectos socialistas y avanzar en su agenda para mantener la hegemonía. Estos son tiempos desesperados y esperanzadores, y lo que sucederá este verano con respecto a organizarnos y posicionarnos con proyectos de base, organizaciones de la clase y camaradas que respondan a las necesidades de las personas y se organicen para profundizar la comprensión de nuestros pueblos sobre este momento.
y aportar cierta claridad política a todos los esfuerzos que realizan de forma aislada serán clave. El carácter de estas protestas es en su mayoría de clase trabajadora, en su mayoría jóvenes negros y marrones urbanos, pero también muy diversa en su participación. Ha habido factores socioeconómicos y políticos en los últimos 10 años que han moldeado la política de los movimientos de base y los jóvenes involucrados en estas protestas, desde la crisis económica hasta el desplazamiento continuo de las comunidades, hasta las campañas de Ferguson y Bernie, hasta la creciente militarización de la policía y ahora la crisis de salud. La principal demanda del movimiento de la vida de las vidas negras, el movimiento de las vidas negras y los movimientos populares, que es llamado a la designación de fondos de la policía a la infraestructura social y las necesidades de las personas. Pero hay sectores que piden más que reformas, piden la abolición de la policía, la cancelación de la renta, la cancelación de la deuda, el fin de la guerra y la militarización, entre otras demandas de carácter anticapitalista. Debido a todas las condiciones socioeconómicas y políticas mencionadas anteriormente, ha habido una solidaridad de los trabajadores intersectoriales que es muy fuerte. Los trabajadores de la salud, los trabajadores del transporte público, los trabajadores de comida rápida han estado tomando las calles llenos de sus demandas y solidaridad en las protestas. Creemos que algunos de nuestros desafíos es la falta de coordinación entre los sectores y movimientos de la clase trabajadora, el papel de las ONG, la falta de una estrategia colectiva y clara y un programa político de los movimientos populares. Las cosas se están moviendo rápidamente y con la reapertura de la economía en algunas partes del país, los niveles de desempleo y la creciente represión estatal, estimamos que será un verano caluroso en los Estados Unidos y tendremos que ser alerta y listo para otro levantamiento social. El momento actual presenta desafíos reales y grandes oportunidades en la batalla de ideas y para fortalecimiento continuo de nuestras organizaciones. Hemos visto un espacio para intervenir con la educación política, para promover el internacionalismo como un valor y una estrategia para la supervivencia de nuestra clase, para intensificar nuestra conexión de las luchas internacionales con las luchas domésticas, para construir y fortalecer las relaciones políticas, identificar líderes y organizaciones comprometidas a nuestra clase. Vemos este momento como un momento revolucionario que debe ser una oportunidad para colocar a nuestras organizaciones socialistas y revolucionarias de clase trabajadora en una posición más fuerte para continuar avanzando en nuestra lucha de clases y en el vientre de la bestia internacionalmente. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, compas. Cuba agradece a la coordinación continental de ambos movimientos la oportunidad de transmitir un saludo del capítulo cubano de los movimientos sociales. A todas las amigas, los amigos de nuestra América. Momentos de unidad y solidaridad ante la crisis actual que sufre el mundo y especialmente en nuestra región a causa de la COVID-19. Se constata a nivel global, paradójicamente, por un lado, la desigualdad, la discriminación de género, raza y estatus social. Ha proliferado el egoísmo y la prepotencia de algunos gobiernos en salvar las economías por encima de los seres humanos. Muchos gobiernos del continente no tienen políticas públicas para cuidar a sus pueblos a través del sistema de salud nacional. Al mismo tiempo, por otro lado, ha resurgido la solidaridad, la ayuda humanitaria, la voluntad de contribuir sin distinciones, a proveer a las naciones de recursos necesarios, incluidos humanos, para enfrentar la pandemia. Ejemplo que debe perdurar después de esta crisis para acabar de entender que en tiempos como los que vivimos no hay diferencia entre ricos o pobres, entre blancos o negros, entre países grandes o pequeños, entre mujeres u hombres. El ser humano es lo más importante. Solo así
lograremos construir un mundo mejor, más equitativo y más justo. Desde el inicio de la pandemia, Cuba creó un grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19. Las organizaciones de masas y sociales han asumido con mucha responsabilidad las medidas adoptadas por la máxima dirección del país con su papel movilizador en el combate contra la pandemia. Se ha mantenido una activa participación desde la etapa inicial y en la implementación de dichas medidas en los ámbitos del empleo, el salario y la seguridad social, que respaldan las garantías y los derechos de todas las personas sin distinción alguna. Se han promovido acciones para preservar la salud de la población a través del distanciamiento social y físico. Por ejemplo, más de 566.000 trabajadores se acogieron al trabajo a distancia, recibiendo protección salarial. 75.064 madres trabajadoras con niños en escuelas primarias, especiales, círculos infantiles, junto a otros 48.000 adultos con riesgo reciben también protección a sus ingresos o se benefician con prestaciones sociales. El Ministerio de Educación, por ejemplo, con el objetivo de que los estudiantes no pierdan su ciclo escolar, diseñaron un sistema de teleclases para las diferentes enseñanzas que llega a todas las familias cubanas. No es posible pasar por alto en términos de atención y respaldo al sector no estatal. 178.302 trabajadores no estatales, a partir de la suspensión temporal de sus actividades, han recibido determinadas prestaciones a partir de no pago de sus impuestos. Algunas de estas medidas se ha valorado puedan quedarse como opciones de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo, contando con todas las garantías laborales y salariales. Se ha hecho un gran esfuerzo para mantener la protección, los puestos de trabajo, los salarios, la distribución de la alimentación, los servicios a la población y la adecuada atención para enfrentar esta pandemia, lo que ha sido más difícil por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y que se ha recrudecido en esta etapa debido a las sanciones de la administración Trump, que ha impedido, entre otras cosas, no recibir los recursos necesarios para disminuir las afectaciones de esta letal enfermedad. Solo en el año 2019 se aplicaron 86 nuevas medidas. Sin embargo, el esfuerzo del gobierno y el pueblo cubano ha permitido hacerle frente y prestar ayuda solidaria a otros países del mundo. Cuba no se ha amilanado, ha continuado defendiendo su obra y sus conquistas a pesar de la permanente hostilidad y campaña tergiversadora contra la revolución, incluida la sucia maniobra de situar a la isla en la lista de países que no combaten el terrorismo. Nuestro país ya ha iniciado la etapa post-COVID y continuará dando seguimiento a todas las medidas sanitarias adoptadas para evitar un rebrote de la enfermedad con las garantías para la protección a la población. En este espacio queremos destacar la actitud de nuestro personal de la salud, que sin vacilación se encuentran brindando sus servicios en muchas naciones para salvar vidas. No obstante, la difamación bochornosa de que es objeto por parte del gobierno norteamericano, quien pretende politizar este gesto humanitario, legado del comandante en jefe de que Cuba comparte lo que tiene y no lo que le sobra. Mención especial merecen las 38 brigadas médicas del contingente Henry Reef, que se encuentran laborando en 28 países, donde más del 60% son mujeres. Por la labor que realizan, por su entrega y altruismo, se ha propuesto a nivel mundial otorgarme el Premio Nobel de la Paz. Agradecemos a los que han participado en esa campaña, desde los pueblos, las comunidades, intelectuales, políticos, entre otros, y recibimos esa propuesta con mucha modestia, sencillez, pero con mayor compromiso, tal y como nos enseñó nuestro comandante en jefe. La lucha contra este mal afecta a toda la humanidad
precisa de la colaboración, la ayuda humanitaria, sin condicionamiento y de la solidaridad internacional. Las economías nacionales están sufriendo un gran impacto, por lo que se prevé crezca la pobreza, el desempleo, la injusticia, se violen derechos sociales, por lo que el reordenamiento económico tiene que ser una vía para atenuar las consecuencias de una crisis inevitable. Cuba, no ajena a esta coyuntura, centra sus esfuerzos, conocimientos y experiencias para mitigar sus efectos. La voluntad política del Estado y el gobierno, junto a la capacidad e iniciativa creadora de su pueblo, sus organizaciones, de la participación activa de hombres y mujeres, sujetos de derechos y oportunidades, convertirán una vez más cada revés en una victoria de la revolución. Muchas gracias. Durante el periodo de COVID-19, los pueblos del Caribe fueron muy afectados de muchas maneras, especialmente por la incapacidad de sus gobiernos de manejar la pandemia. En la región del Caribe somos colonias o fueron colonias, y la mayoría de los estados independientes todavía mantienen una relación con los colonizadores. Entonces, la cuestión de soberanía fue muy crítica durante el periodo y demostró las debilidades en los sistemas que ya existían. Además, como islas, tenemos economías que dependen de turismo y la exportación de productos básicos, dos sectores que fueron bien afectados durante ese periodo de COVID. Entonces, los asuntos que salieron fueron la soberanía alimentaria. Hubo una baja de vuelos y como tenemos una dependencia para obtener alimentos y perdón. Sí, hubo una gran situación de cómo vamos a obtener los alimentos durante ese periodo por la falta de vuelos, y es algo que afectó a Jamaica y también fue una realidad de Trinidad y Tobago también. Y otro punto es que hubo una gran situación de Martinica con la dependencia sobre los supermercados, como los mercados locales no estaban abiertos durante el periodo por la falta de comprensión de Francia de entender la dependencia sobre los mercados locales, y solamente permitió a los grandes supermercados de ser abiertos durante ese periodo. Además, hubo mucha represión del Estado durante el toque de queda. Encarcelaron a más de 5,000 personas en Puerto Rico por la violencia de toque de queda. Y en Jamaica, en ese momento, hay un sentimiento de un estado policial. Dispararon a un hombre frente a su casa por la violencia del toque de queda. Y en Trinidad y Tobago hubo asesinatos también de personas en protesta. En Curazao también pidieron a Holanda ayuda militar para controlar a personas en protesta durante la pandemia. Entonces, la cuestión de represión del Estado fue muy importante para el Caribe. Además, hubo una manipulación de las cifras de COVID. La mayoría de los países están en elecciones, entonces estaban manipulando las cifras cuando fue más conveniente para ellos. Y además estabas aprovechando para hacer su campaña electoral durante el periodo del toque de queda. En cuanto a las medidas que tomaron, la necesidad de utilizar el Internet fue un acceso que aplicado de manera muy desproporcionada, porque todo el mundo no podía tener acceso al Internet para ayuda financiera, para estar en la escuela y además para la ayuda a las comunidades también. En Guyana hubo una situación en que
fue una ayuda para las personas. Sorry, I'm lost. Permiso por el idioma, no sé por qué, pero mañana no, las palabras no vienen. Si las personas con más edad tenían que tener acceso a la ayuda financiera por el Internet, y lo que ocurrió es que no podían acceder a esa ayuda y solamente hubo personas que tenían relaciones con el gobierno que podían acceder a esa ayuda. Y hubo un aumento de violencia de género. Fue un caso de Jamaica y Puerto Rico. Y en Puerto Rico también aprovecharon del toque de queda para eliminar derechos que ya estaban adquiridos para la comunidad LGBTQ. Además, en cuanto a las pruebas, estaban utilizando pruebas rápidas en Puerto Rico que daban falsos positivos y falsos negativos. Entonces no tenían mucha confianza en las pruebas y las cifras que ya existían. Y la situación de COVID fue empeorado por las fronteras que no estaban bien controladas. En países como Guyana, Surinam, que comparten las fronteras con Brasil, en las comunidades mineras hubo un aumento de los casos de COVID y la situación de las fronteras no estaba bien controlado, no hubo pruebas en las fronteras y cosas así. Entonces, hay algunos grupos que trataban de ayudar a la situación, pero todavía no está bien organizado. En Jamaica, las pruebas son voluntarias y en este momento reciben turistas de Inglaterra. Entonces, es un caso en que puede aumentar los casos de COVID, sobre todo que la mayoría de los casos de COVID fueron importados por los turistas. Creo que en Jamaica el primer caso fue de Inglaterra. Las medidas de WHO no fueron muy fácil porque en el Caribe hay familias, grandes familias, entonces la medida de la distancia social no fue muy fácil para muchas personas y además cuando hay personas que no tenían muchos recursos, tenían que salir para trabajar, para comer. Entonces no fue muy fácil. En Jamaica aumentaron los precios de combustible y electricidad y permitió la apertura de un call center que resultó en el 50% de los casos activos actuales. Entonces es un caso típico en que puso la economía sobre la salud. Y además hay mucha pérdida de soberanía porque hay Jamaica que debería retornar al FMI para sobrevivir y en Curazao tenía que pedir ayuda financiera de Holanda y hubo muchas condiciones. Y además la situación de las elecciones presentan una realidad en que Curazao puede tener un gobierno de Holanda en ese momento. Y en Haití hubo un gran caso de Jean Jaurès. En Haití hubo el caso en que el presidente estaba tomando decisiones por decreto. Entonces funciona casi como un dictador en ese momento. Y no sé si Jean-Georges quiere añadir un poquito porque es una situación que ya existía un momento.
Pero eso es un resumen de la Así. situación del Caribe. Perfecto, Candice. Llores un minutito, porfis, para poder avanzar. Rápidamente, ¿Vale? así mismo. Candice ha resumido todo. Solamente quiero añadir que en Haití hay una situación de vulneración de los derechos humanos, donde el presidente impide a los haitianos el derecho de protestar contra las medidas que están tomadas en este momento de COVID-19. Y también el presidente está dirigiendo el país solo, no tiene ningún órgano de control, es decir, que él tiene todo el poder para dirigir, para decidir sin ninguna institución republicana que puede impedir sus acciones, y está ejerciendo este poder con el apoyo de la OEA y de la Embajada de los Estados Unidos en Haití. Eso me gustaría añadir. Perfecto. Gracias. Perfecto, Llores. Muchísimas gracias, Llores y Candice, por su informe. Pasamos con Mesoamérica, con los compañeros Carlos y Yolanda, y después vamos a intentar nuevamente los problemas ahí con Hernán y los compas de Venezuela por problemas técnicos. Perdonen la interrupción, les habla Esteli Capote desde Puerto Rico y me gustaría, como estamos en el tema del Caribe, añadir brevemente unas observaciones adicionales sobre lo que presentaron nuestras compañeras. Si te parece, un minutito, porque el problema perfecto. Es que si los diferentes países, cada uno habla, se nos alarga mucho esta parte. Dale un minuto, por favor. Muchas gracias. Lo que queremos resaltar es que en Puerto Rico, a pesar del COVID, hemos tenido nos ha obligado a modificar nuestra forma de lucha utilizando métodos alternativos, y como las caravanas, bicicletas, los cacerolazos, que son muy comunes en Latinoamérica. Además de eso, quiero resaltar que hemos tenido logros, como por ejemplo, acaban de renunciar 2 de los miembros de la Junta de Control Fiscal que instituyó el gobierno de los Estados Unidos para recobrar los fondos buitre. Por último, quiero mencionar que además de eso renunciaron también 2 secretarios, secretario de Justicia y secretario de Educación, por actos de corrupción. Y por último quiero mencionar que nosotros estamos tratando de hacer un énfasis en la diferencia que existe entre el distanciamiento físico y el distanciamiento social. El Estado quiere distanciamiento social, pero en realidad lo que necesitamos es el distanciamiento físico, que implica cerrar las barreras. Actualmente salió un estudio en Puerto Rico donde el foco de contagio del COVID es el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Por último, la segunda diferencia es el toque de queda versus lo que es la cuarentena. La cuarentena es cuando nosotros nos encerramos voluntaria o obligatoriamente, y el toque de queda es una medida estratégica de carácter militar, que es la que está usando el sistema para evitar que el pueblo salga a hacer las manifestaciones. Ahí concluyo la participación del Caribe. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Es muy buena la idea que tuvo el compañero de Jamaica. Por ahí, si queremos también agregar algunos datos o sugerir algunas fuentes, poder ponerlas en el chat. Me parece que eso está buenísimo para poder continuar. Carlos y Yolanda. Bueno, buenos días o buenas tardes, según sea el caso, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a dividir en 2 la presentación de Mesoamérica. Yo voy a hablar sobre una síntesis de Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, y Yolanda también una síntesis sobre México y Nicaragua. Estos 4 países que mencionaba inicialmente son países que están gobernados por la derecha, son gobiernos neoliberales y autoritarios. Nuestras economías se basan en la agroexportación, productos de agroexportación, turismo, remesas, y un porcentaje elevado de la clase trabajadora trabaja por cuenta propia en el sector informal, en promedio alrededor del 60%. Hay históricamente, sobre todo a partir de los gobiernos neoliberales, una precariedad de la infraestructura sanitaria, carencia de medicamentos, instalaciones y equipos,
Y con la pandemia, las estructuras hospitalarias están colapsadas, producto de las medidas neoliberales que se han tomado durante varias décadas. Las medidas iniciales que se tomaron fueron estados de excepción, incluyendo toques de quedas y restricciones a la movilidad. El uso político que la pandemia han hecho estos sectores de derecha en la región ha sido para despedir arbitrariamente entre 3 y 4 millones de personas y para vulnerar las condiciones de trabajo del conjunto de la mano de obra, reduciendo salarios, prestaciones que agravan la incertidumbre laboral y el estrés social y medidas que benefician a los empresarios. El confinamiento en condiciones de hacinamiento, de escasez de agua y alimentos ha creado cuadros agudos de violencia social, especialmente contra las mujeres y la población pobre. Se han dado protestas por hambre. Los recursos para enfrentar la pandemia, sobre todo, son recursos que vienen de préstamos externos e internos, pero no está llegando a las personas. Los principales focos de infección son a nivel de los centros urbanos. En el campo de la educación, la brecha digital y el difícil acceso a los recursos básicos, así como el esfuerzo que hacen los docentes, hace que sean muy precarios los servicios educativos. Y en las áreas rurales, la pandemia es aprovechada por los gobiernos neoliberales para impulsar proyectos y decretos que facilitan el despojo de territorios, bienes comunes, propiedad de los pueblos y vulneran la soberanía alimentaria. Estos son elementos comunes. Elementos particulares, en el caso de Costa Rica hay 4.311 casos de una población de casi 5 millones. Se prevé que la próxima semana el 100% del sistema hospitalario esté a tope su capacidad. El Ejecutivo ha echado la culpa de los contagios a la población nicaragüense y ha militarizado la región norte, la frontera norte. Se busca aprovechar también la pandemia para implementar contrarreformas laborales. Y hay también un ataque hacia la Caja Costarricense del Seguro Social que se prevé que a finales de agosto puede entrar en quiebra. En el caso de El Salvador, hay 7.507 casos de una población de 6 millones. Hay otras enfermedades que no se están atendiendo. Este es un año que se está a las puertas del proceso electoral, ya se están postulando una serie de candidatos y hay una ruptura entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. En Honduras, 22.116 casos de una población de más de 9 millones. 148 mujeres han sido asesinadas de enero a junio. Se ha elevado la criminalización de mujeres, campesinos y campesinas garífonas. Se ha puesto a disposición las tierras rurales para las transnacionales. Y está en base en la aprobación de un nuevo código penal que, entre otras cosas, disminuye las penas de casos de corrupción y narcotráfico. En relación a Guatemala, hay 21.293 casos de una población de casi 17 millones. Se han dado asesinatos producto del racismo estructural. Hay un desmantelamiento de la institucionalidad de la paz y una ofensiva contra integrantes del sistema judicial que permitieron en los años pasados resoluciones y sentencia contra la corrupción. Y en Panamá, pues hay 35.995 casos en una población de 5 millones y se ha anunciado un acuerdo de recorte de salarios y de reducción de planillas de los trabajadores contratados en un 60% y la suspensión de los convenios laborales de trabajo. Y me quedo ahí porque le cedo el tiempo a Yolanda. Tienes el mic apagado, Yolanda. Dale. Gracias, compañeras. Saludos, compañeros de Nicaragua. Me corresponde un poco hablar sobre México y Nicaragua. Inicio con México. Uno de los aspectos que han planteado las compañeras y los compañeros de México es que la forma en que se ha afrontado la pandemia por parte del gobierno mexicano ha estado condicionada a nivel regional por los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, siendo la negación de los tratados, ¿no? La reactivación del Plan Puebla-Panamá, el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, así como los compromisos en materia de seguridad, ¿verdad? También, bueno, mientras que a lo interno la respuesta
ante la pandemia camina en la lógica de mantener los equilibrios macroeconómicos definidos por ambas facciones de la burguesía en México, tanto la que representa el partido en el gobierno como el ala conservadora que representada por el panismo, teniendo las miras, ¿verdad?, en las próximas elecciones electorales, en el próximo escenario electoral 2021. Tanto la pandemia como la crisis económica en el país termina por hacer evidente la quiebra del proyecto económico y político de las 4 transformaciones, ante lo cual diversas expresiones del movimiento social han impulsado un proyecto político donde está el magisterio y el sector campesino en defensa de la tierra y los bienes comunes. Asimismo, en materia regional, a raíz, ¿verdad?, de los diversos encuentros e intercambio con compañeras y compañeros en la región, se ha asumido la propuesta de emprender el esfuerzo por conformar un movimiento político social meso e indoamericano, así como el proceso de una internacional comunera que dé paso a la disputa por el poder en cada país y en la región. Es un poco los puntos que las compañeros de México han planteado, y por el tiempo también he resumido un poco. Para el caso de Nicaragua, para ponerlos en escenario, decirles que, bueno, veníamos desarrollando 12 años de gobierno sandinista, donde realmente se avanzó en materia de salud y educación, en infraestructura vial, ¿verdad? Y sobre todo avances económicos. Luego llegamos al intento fallido de golpe, que vino a destruir la infraestructura que costó mucho al pueblo nicaragüense, la infraestructura en salud y educación, y obviamente también infraestructura vial. Se viene todo el proceso de destrucción que se hizo en el abril del 2018, y eso obviamente nos deja económicamente lastimados, con una economía que realmente descendió. Luego llegamos a la pandemia, ¿verdad?, que ya nos encuentra en reacomodo, tanto de venir haciendo acciones para que la economía no se venga a pique. Entonces, en cuanto al enfrentamiento a la pandemia, decirles que Nicaragua no tomó como medida el confinamiento, sino las medidas de cuidado y protección que ha planteado la OMC, y sobre todo el fortalecimiento del sistema de salud comunitaria, un sistema de salud que es un esfuerzo del pueblo, comunidad, gobierno, y que realmente ha permitido hacer frente a la pandemia y que las afectaciones sean menores. Realmente el fortalecimiento del sistema de salud comunitaria ha venido a darle a Nicaragua realmente una estrategia con la cual realmente ha sido en la lógica de protección al pueblo más desprotegido. Luego tenemos, ¿verdad?, las sanciones que como producto de la NICAJAT, ¿verdad?, se han venido dando para funcionarios de gobierno, del Poder Ejecutivo y Legislativo. Y luego las sanciones, ¿verdad?, al ejército de Nicaragua, donde también se suma el gobierno suizo. Realmente es una campaña, decimos nosotros, de agresión, es una acciones de agresión que no son recientes, sino que son históricas, ¿verdad?, por parte del gobierno de Estados Unidos, y donde se ha sumado, ¿verdad?, algunos gobiernos europeos, y que es lamentable, ¿verdad?, que estas acciones de sanciones, aunque sea para personas en específicas, somos conscientes que también afecta al pueblo en general. Luego, decirles que seguimos dando la batalla frente a esta campaña de agresión. Estamos dando la batalla frente a las acciones de la oposición golpista en Nicaragua, que se ha encargado de destruir todo lo que se ha construido en estos 12 o 13 años de gobierno, y que realmente el pueblo organizado continúa en respaldo también al gobierno para salir adelante.
es claro, ¿no?, que estas campañas y estas acciones de agresión no van a limitar el desarrollo de la población. Se continúa desarrollando y fortaleciendo el sistema de salud con la mejora de los hospitales, contra la construcción de hospitales nuevos, que ha permitido hacer frente realmente a la pandemia, y sobre todo continuamos dando la batalla para que este sistema de gobierno le dé respuesta a las grandes mayorías, como lo ha venido haciendo. Bueno, el intento de golpe no fue una limitante, como no lo está haciendo la pandemia, para seguir desarrollando acciones en el sistema productivo, donde Nicaragua produce entre el 80 y el 90% de la producción que consume, lo que realmente nos ha puesto en una posición mejor que los otros países de la región frente a este contexto difícil que vivimos la población a nivel mundial. Es claro que somos conscientes, ¿no?, de que tenemos cosas por mejorar, cosas por seguir transformando. Sin embargo, creemos que continuar en esta batalla nos va a dar la oportunidad de llegar a un proceso electoral en el 2021 fortalecido y obviamente con la clara seguridad de continuar en el poder. Lamentamos, ¿verdad?, que hayan algunos sectores de la izquierda a nivel de América Latina y a nivel internacional que estén sirviendo de caja de resonancia de los fake news que está sacando la oposición en Nicaragua. Realmente esos lazos que crearon muchos miembros del movimiento renovador sandinista en los años 80, hoy los están aprovechando para continuar la campaña de agresión en Nicaragua. Sin embargo, el pueblo está ahí dando la batalla, el pueblo pobre, el pueblo trabajador, ese pueblo que reconoce que con estos años de gobierno se han logrado desarrollar económica, política y socialmente nuestro país. No sé si estoy en los minutos, pero bueno, he tratado de resumir casi 2 páginas de presentación. Me quedaría ahí. Perfecto, Yolanda, muchísimas gracias. Bien, ahí vamos a hacer una cosa técnica para que Hernán pueda hablar, así que sepan disculpar, pero estamos apenas Vamos a hacer un enlace de última tecnología. Así que, Hernán, puedes hablar. Esperen. Pero acércale tu micrófono. Compañeras, haciendo todas las vueltas para tratar de despistar al imperialismo, como nos ha tocado, despistar el bloqueo, me comento un poco 3 elementos que definen la coyuntura actual venezolana. ¿Se escucha, Rosa? Ahí está. Ok. Bueno, un primer elemento tiene que ver justamente con el tema de la agresión imperialista, que la estrategia central en los últimos 7 años ha sido el bloqueo, un bloqueo similar al de Cuba en términos de objetivo, y también en el caso de Nicaragua, cuyo objetivo es básicamente generar un colapso interno, matar de hambre al pueblo y forzar desde allí una transición forzada. Eso es lo que además se sustenta en la crisis del imperialismo norteamericano. Desde allí nosotros planteamos que básicamente lo que va a ocurrir, independientemente de los resultados electorales en Estados Unidos, es que la situación de agresión contra Venezuela va a continuar porque hay un consenso demócratas y republicanos de tomar control sobre Venezuela, tomar control sobre la región. Los últimos 2 elementos de la agresión imperialista que hay que destacar, vieron que hace unas horas una corte británica, decretó la toma del oro de las reservas venezolanas en el Reino Unido y supuestamente se las transfirió a Juan Guaidó. Hay que destacar que hasta ahora todo lo que tiene que ver con toma de activos y de recursos de Venezuela siempre han sido manejados por el Departamento del Tesoro. No es cierto que hayan sido manejados directamente por Juan Guaidó, pero en todo caso significa quitarle a Venezuela 30 toneladas de oro, que quiere decir $1.000 millones, ¿no?, aproximadamente. Luego, por otro lado, tenemos un incremento de las sanciones navales contra Venezuela. Hace ya 2 meses atrás temíamos que todo el anuncio del despliegue marítimo en el Caribe significaba bloquear navalmente, y al mismo tiempo efectivamente hemos visto las sanciones cada vez más contra buques que traigan a Venezuela
combustible, comida, alimentos, medicinas. Han habido posiciones diferentes, como la de China, como la de Rusia, como la de México incluso, planteando que van a seguir manteniendo envíos, pero las sanciones contra empresas vienen cada vez frenando y haciendo mella. Hace 2 meses se intentó una incursión armada tipo Bahía de Cochinos, que también fue repelida, gracias a la acción de pueblo, Fuerza Armada y gobierno. Pero entonces, digamos, esa es como la situación en ese eje de la agresión imperial. Luego en otro eje tenemos el coronavirus, la pandemia en sí, que ha venido a exacerbar las crisis internas de Venezuela, ha venido a ser un reto mayor para la condición ya precaria. Desde el inicio, conociendo esto, la dirección de la Revolución Bolivariana ha planteado un proceso de aplanamiento de la curva, de mantener una cuarentena total para poder reducir el contagio de casos y hacer más fácil el manejo de la situación. Eso permitió que los contagios en los 2 primeros meses estaban al orden de los 400 contagios, 20 decesos, pero ya al día de hoy, tanto por la flexibilización de la cuarentena, pero sobre todo por la llegada de connacionales que vienen desplazados por el coronashock de toda la región, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Cerca de 70.000 personas hemos recibido en el último tiempo, desde que empezó la pandemia. Eso tiene que ver además con todo un dispositivo que se ha desarrollado en el país, también entre pueblo organizado, con gobierno y con Fuerza Armada, para poder recibir a todos estos connacionales. Allí, por ejemplo, movimientos sociales como la Corriente de Bolívar y Zamora han tenido un rol importante, pero también al mismo tiempo las otras acciones de contención tienen que ver con la distribución de alimentos. Por un lado, el gobierno subsidiando alimentos a 6 millones de familias, pero por otro lado, las redes comunales, cooperativas, de productores entre campo, con comunidades organizadas en la ciudad, han garantizado también otro tanto de distribución sin intermediarios. Por otro lado, también tenemos a las organizaciones feministas impulsando una agenda contra la violencia de género que también ha venido aumentando como en los demás países, y en ese sentido han venido planteando un conjunto de líneas de atención, pero también tensionando a los órganos del Estado. Entonces, el escenario de la pandemia ha sido un escenario hasta ahora contenido, pero por supuesto de permanente tensión. Y el último escenario que me quiero referir es ya el escenario de la disputa entre el derrocamiento por la fuerza, que es la agenda de los Estados Unidos, y en los escenarios de diálogo y de paz que se han venido promoviendo entre Venezuela y otros países aliados del ALBA, y se ha intentado hacer alianza con algunos países o organismos multilaterales para que prevalezca este escenario. En lo electoral, en las últimas semanas se nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral. Es importante decir que eso se venía trancando desde la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó, pero que justamente, básicamente porque lo estaban haciendo en contra de la Constitución, el Tribunal Supremo, como corresponde legalmente, nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral para poder destrancar el juego. Ya pasan 5 años de la elección de la Asamblea Nacional, así que ya toca nuevamente elegir otra, y eso es lo que justamente ha querido evitar el gobierno de los Estados Unidos, porque significaría perder su ficha formal para esta tesis del gobierno de jugar un golpe de Estado, que es Juan Guaidó. En ese sentido, creemos que es central para nosotros seguir apostando al escenario electoral como vía pacífica, como vía democrática. Creemos que ahí es central que además desde los países, desde el concierto de los países, podamos empujar tanto la solidaridad contra el bloqueo, pero también la garantía de la salida electoral al conflicto, ¿no? El respeto internacional a las elecciones en Venezuela, y por supuesto, del lado de nosotros seguimos peleando de una batalla interna, en un momento de agudización de las contradicciones de la lucha de clases, del capitalismo global, de la crisis del capitalismo global. Venimos apostando porque la vía comunal sea la forma fundamental de construcción del socialismo en Venezuela, a pesar de que la crisis también ha exacerbado las racionalidades más neoliberales en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, esos 3 elementos, compañeros y compañeras, para compartírselos un poco a pesar del bloqueo. Venceremos.